Retrosecado, ¿qué quiere decir? Posterior al ciego, por si acaso. Entonces, ¿cuál es la posición? Posterior al ciego, la más frecuente, que dice su libro. Retrosecado. Pero en la imagen nos está dando otro concepto. Nos dice que un 31% va a ser inferosecado. 31% es inferosecado. 31% es inferosecado. Hay otras posiciones, porque si somos 31 más 62 es 93%. Puede estar lateral, puede estar anterior, puede estar medial, y lo dice en su libro. Hay una imagen donde muestra las posiciones del apéndice. Bien, ¿qué más recuerdo para apéndice? Digo, apéndice tiene una fijación. ¿Cuál es la fijación para apéndice? Se llama mesoapéndice. Recuerdo que hay mesoapéndice. Fija el apéndice a la pared posterior. Justo Kay Moore, cuando me describe ciego y apéndice, me describe arterias, venas y nervios. ¿De quién? De ciego y apéndice. Entonces, arterias, venas y nervios. ¿Cómo voy a entender la distribución de las arterias para esto que corresponde a la primera porción del intestino grueso? Voy a hacer el siguiente esquema mostrando características de la arteria aorta. Y digo, la arteria aorta abdominal da origen a esta. Esta es mi triple A. Y justo acá tengo esta, la AM es. Entonces la arteria mesentérica superior da origen a esta arteria. Se llama ileocólica esta arteria. Ileocólica. Por si acaso ambos grupos les he mostrado solo la estructura. Les he dicho en la próxima clase tengo una pieza para mostrarles la arteria. Podemos ver las arterias. Entonces tengo la ileocólica. Lo que vamos a aumentar en su libro es el concepto de Rubier. ¿Por qué? Porque su libro dice la arteria pendicular es rama de la ileocólica, directo, y no es así. Si van a cirugía y van a leer cirugía de Mitchell, por ejemplo, cuando toquen total cirugía, es la misma descripción. ¿Qué dice? Que la ileocólica da dos arterias. Lo que no me está diciendo que la primera se llama arteria cecal anterior. Y la segunda se llama arteria cecal posterior. Ambas ramas de la ileocólica y están irrigando el ciego, no están irrigando el ciego. Les pregunto, si el apéndice es posterior, ¿de dónde creen que sale la arteria pendicular? De la cecal posterior. Entonces eso es un razonamiento como tal. La arteria apendicular sale de la cecal posterior y anterior, recién son ramas de ello, porque estamos aumentando lo que Kay Moore se ha saltado y dice arteria pendicular, rama directa y yo, no está bien, ¿no? Para afrontar cirugía necesito esto, saber que la pendicular es rama de la cecal posterior, porque la posición del apéndice es generalmente retro. ¿Sí? Listo, ya he entendido arteria. Venas. Con el concepto de venas me simplifica ¿qué me dice de las venas? Me dice la vena ileocólica es la que drena de manera directa en la vena mesentérica superior. Nódulos linfáticos. ¿Qué me dicen los nódulos linfáticos? Voy a tener nódulos ileocólicos. Y para inervación. Repito. ¿De qué segmento estamos hablando? De la primera porción. Solo de la primera porción. Inervación. El plexo mesentérico superior.
Muy bien, entonces ahí tengo arterias, venas y nervios de la primera porción del colon, que es el ciego. Vamos con la segunda porción del colon. La segunda porción se denomina colon ascendente. La segunda porción se denomina colon ascendente. ¿Dónde inicia? Inicia por encima del ciego. ¿Dónde termina? Termina en una flexura. Se lo llama flexura cólica. ¿De qué lado? Flexura cólica de derecha. Entonces imaginemos que el ciego como tal es todo esto. Esto es ciego. Entonces hay razón en decir que esto que es el colon ascendente es la porción encima del ciego. ¿Y dónde termina? Termina en este ángulo. El intestino por eso gira y forma este ángulo. ¿Cómo se llama? Ángulo cólico derecho. Derecho, o que también lo podemos denominar ángulo hepatocólico. ¿Por qué? Porque está cerca del hígado y deja una impresión en el hígado. Bien, ahí está donde termina. ¿Cuánto mide la segunda porción? No me lo dice Kay Moore, me lo dice Greg Rouvier, 20 centímetros de longitud. ¿Qué otra característica del colon ascendente? Relaciones. Me dice anteriormente con el aumento mayor. Y lateralmente hay un surco, se llama surco paracólico. ¿Pero paracólico qué? Derecho. Surco paracólico derecho. Entonces, cuando veamos el colon a este lado existe un espacio. Y ese espacio se lo conoce como surco paracólico derecho. Lo mismo me hace Kay Moore que ha hecho en ciego. Me describe arterias, venas y nervios para el colon ascendente. Pero me pone en concepto, me dice: tengo las siguientes arterias. La primera, la ileocólica. La segunda es la arteria cólica derecha. Y la tercera va a ser la arteria cólica media. Estas tres. Y justo las tres son ramas de la mesentérica superior. Miren, esta es cólica derecha. Esta otra es la cólica media. Ahí ya tengo las tres cólicas. Y me da a conocer la anastomosis. Las tres ramas se van a anastomosar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Van a formar esta arcada arterialis. ¿Vemos este arco arterial? Se llama arco arterial marginal o de Drummond. Entonces, la unión de las tres ramas, ya sé dónde nacen. Las tres son ramas ¿de quién? De la arteria mesentérica superior. Las tres se unen y forman, dice que forman el arco arterial marginal, o como dice entre comillas el epónimo, el arco arterial de Drummond. El arco arterial de Drummond. ¿Sí? Entonces hemos entendido cómo viene la irrigación para el colon ascendente. Venas. ¿Qué venas drenan la parte del colon? Me simplifica el concepto. Las venas drenan en la vena mesentérica superior.
Pero agarro y recuerdo lo que dice. Las venas son al igual que las arterias. Si hay una ileocólica, ¿va a haber una vena ileocólica o no va a haber? Va a haber. Si hay una cólica derecha, también vena cólica derecha. Si hay artéria cólica media, también vena cólica media. Entonces las venas drenan en la vena mesentérica superior. Nódulos linfáticos. Voy a tener los nódulos linfáticos y los cólicos derechos. Cólicos derechos. Muy bien, nódulos linfáticos, cólicos derechos. Inervación. Para terminar acá mismo. Inervación. Flexo nervioso mesentérico. Inervación. Flexo nervioso mesentérico. Muy bien, ya tengo dos porciones: ciego y la porción del colon ascendente. Ahora, ¿qué vamos a describir? Vamos a describir esta otra porción. Acá vamos a describir esta otra porción. Se la llama colon transverso. Esta otra porción se la llama colon transverso. Ese es el colon transverso. ¿Y qué voy a hablar? Que es la tercera porción del colon. La tercera porción se denomina entonces colon transverso. ¿Qué características tiene el colon transverso? Mide de 50 a 80 centímetros. Mide de 50 a 80 centímetros de longitud. ¿Sí? Tiene un punto de fijación. ¿Con quién se va a fijar? Se llama el mesocolon transverso. Y el mesocolon transverso dice, se dirige al borde inferior del páncreas. El mesocolon que se dirige al borde inferior del páncreas. Entonces el mesocolon transverso que se dirige al borde inferior del páncreas. ¿Qué otra cosa más de colon transverso necesito mencionar? ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia el colon transverso? El colon transverso inicia en esta flexura. ¿Qué se llamaba esa flexura? Flexura cólica derecha, o también hepatocólica. ¿Dónde termina? Termina en este otro lado. ¿Cómo se llama esta otra flexura? Flexura cólica izquierda. Cólica derecha, cólica izquierda. ¿Qué voy a decir de la flexura cólica derecha? La flexura cólica derecha se encuentra el borde inferior ¿de qué? De la 9ª y 10ª costilla. La flexura cólica derecha se encuentra en el borde inferior de la 9ª y la 10ª costilla. La flexura cólica izquierda no dice dónde está, pero sí me dice algo, me dice que es más alta que la del lado derecho, pudiendo decirme lo que menciona la literatura, que se encuentra en el borde inferior de la 8ª costilla. ¿De qué lado? Izquierda. Claro que está más alta, esto va así, en este sentido. Está más abajo y esto está más arriba. En dicha flexura cólica izquierda dice que hay un ligamento. Miren, aquí viene un ligamento de esta manera. Se lo llama ligamento frenocólico. ¿De dónde va? Viene del músculo diafragma y termina en la flexura cólica izquierda.
viene el músculo diafragmal y termina en la flexura cólica izquierda, ligamento frenocólico. Bueno, ya está donde inicia, donde termina. ¿Qué voy a describir de las arterias del colon transverso? Voy a mencionar a las mismas que estaban, algunas que estaban en el colon ascendente. Ejemplo 4. Voy a decir que existe la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, y acá voy a mencionar a la cólica izquierda. Entonces, para entender a la cólica izquierda, vuelvo a esquematizar la aorta abdominal, AAA, y digo, acá tengo arteria mesentérica superior, y acá abajo voy a tener a esta otra, arteria mesentérica inferior. De la superior no hay lío, ya conozco la cólica derecha, y la cólica media aquí arriba, la cólica media, ¿no? Y acá menciono recién, ahora sí, la cólica derecha. Hemos dicho que están formando esta arcada. ¿Cómo se llama este arco? Arco marginal o de Drummond. El arco marginal o de Drummond. Miren lo que hace el arco de Drummond en el colon transverso. Y acá entra en juego una de las ramas de la mesentérica inferior, se llama cólica izquierda. Y la cólica izquierda hace lo mismo, va a ir a apoyar la formación del arco marginal o de Drummond. Entonces, a través de estas tres se forma el arco marginal o de Drummond. Tengo que entender que dos de estas son ramas de la mesentérica superior y una ya es rama de la arteria mesentérica inferior. Eso para decir así. Digo venas. Simplifico conceptos como Keywood. Drenan a la vena mesentérica superior. Nódulos. Los nódulos linfáticos van a los nódulos medios. Nódulos linfáticos medios o intermedios, también en su literatura. Lo ponemos con intermedios porque eso dice que intermedios. Bien, nervios, inervación. No hay donde perderse, algo que ya conozco, se llama plexo mesentérico. Yo ya sé de dónde viene la inervación parasimpática, del nervio vago post. La simpática de los nervios esplácnicos, mayor, menor, y a veces el índice. Entonces ahí está inervación. Me quedan los últimos segmentos. ¿Cuáles van a ser mis últimos segmentos o porciones? Voy a hablar de la porción, cuarta porción y de la quinta porción. Keywood las describe casi a la par, sin mucho más detalle. La irrigación va a mencionar de las dos. La cuarta porción se llama porción descendente. ¿Qué me dice de la porción descendente? Me dice que posteriormente a la porción descendente está el riñón ¿de qué lado? Del lado izquierdo. La porción descendente encontramos al riñón del lado izquierdo. ¿Qué más de la porción descendente? Que lateralmente también hay los surcos paracólicos. ¿Paracólicos de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Dónde inicia la porción descendente? Inicia en la flexura cólica izquierda, o también llamada como esplenocólica, porque está cerca del base, por eso se llama esplenocólica. ¿Dónde termina el colon descendente? Dice que termina antes
de ingresar a la fosa ilíaca izquierda antes de ingresar. Por lo tanto, ¿cuánto mide el colon descendente? Es la porción más pequeña, 12 centímetros. ¿Qué me dice de la quinta porción? Se llama colon sigmoide. Me dice tiene forma de S. Forma de S. Mide entre 30 a 50 centímetros. ¿Qué más del colon sigmoide? Tiene una estructura de fijación. Se llama mesocolon sigmoides. Esa es la estructura de fijación. Se llama mesocolon sigmoides. ¿Y qué puedo decir del mesocolon sigmoide? Tiene la forma de una B invertida. Ahí está, la forma de una B. La invierto si quieres forma de invertida. Para que entiendan, de esta manera. De esta manera. B invertida. Entonces, ¿qué más en relación al colon sigmoides? Menciono las arterias, venas y nervios que corresponden a ambos segmentos, al colon descendente y al colon sigmoides. Entonces digo, las arterias son la cólica izquierda. ¿Sabe de quién es la cólica izquierda? De la mesentérica inferior, por si acaso. Tengo las arterias sigmoideas. En su recuadro de Kenmure, las sigmoideas tienen el número, la marca numeral que le indica entre 3 a 4 ramas sigmoideas. La mesentérica inferior dice entre 3 a 4 ramas sigmoideas. Bueno, ya tengo la mesentérica inferior, tengo 3 a 4 ramas sigmoideas. Venas para colon descendente y sigmoides. Las venas drenan, dice, en la vena mesentérica inferior. Y la vena mesentérica inferior, ¿dónde drena? Por un sello, ¿dónde drena la mesentérica inferior? Si es vena, la vena mesentérica inferior. No hay vena otra. Cero. No. En la vena esplénica, Pamela. Muy bien. ¿Por qué? Porque la vena mesentérica superior hace esto, se une a la vena esplénica. Esta es vena esplénica, vena mesentérica superior. Y aquí va a venir la vena mesentérica inferior. Esta es mi venita mesentérica inferior. Drena la vena esplénica. ¿Sí? Este es el esquema. Y no nos olvidemos que estas forman la vena por... Hasta acá todo bien. Nódulos linfáticos, cólicos izquierdos. Nódulos linfáticos, cólicos izquierdos. Para terminar, voy a hablar de la inervación. Hasta acá hemos descrito el plexo mesentérico. Y hasta acá termina el vago. Justo en este punto, ¿recuerdan quién inerva colon transverso? El plexo mesentérico. Hasta acá, todo el intestino. Vamos a ver el estómago, hemos descrito el duodeno, el yeyuno, colon ciego, colon ascendente, transverso. Hasta este punto venía el vago, venían los nervios esplánicos mayor y menor. Pero de colon descendente y colon sigmoides, la información es diferente. Vamos a mencionar estos nervios. Se llaman nervios, un poquito más acá, nervios esplácnicos lumbares. No nos olvidemos
que el sistema simpático va de T1 a T12 y luego L1, L2 y L3. Entonces, los esplácnicos lumbares salen L1, L2 y L3. ¿Qué tipo de información dan? Simpática. Voy a tener mis nervios esplácnicos sacros. Y vamos a recordar un concepto. Cuando hemos descrito el sistema parasimpático, hemos dicho que es cráneo sacro. En el capítulo de introducción a anatomía, cráneo sacro. ¿Por qué cráneo sacro? Porque utiliza pares craneales: oculomotor, facial, glosofaringio y el vagus. 4 pares craneales. Por eso es craneal. Y esa es la división craneal del parasimpático. Ahora bien, la división parasimpática sacra, porque hay división parasimpática sacra, ¿no? Por eso se llamaba cráneo sacro. Hasta ahora recién lo estamos viendo. Y comprenden S2 y S4. ¿Sí? Entonces, ¿qué de los nervios esplácnicos sacros? Estos dan información parasimpática. Los dos forman el plexo nervioso hipogástrico. Los dos forman el plexo nervioso hipogástrico. ¿Estamos? Entonces, de ahora en más, cuando hable del plexo hipogástrico, ya no necesitaré decir pues los plexos esplácnicos lumbares, simpáticos, ni tampoco los plexos esplácnicos sacros, ¿no? Ya voy a sobreentender directamente con plexo hipogástrico. Y voy y recuerdo conceptos del simpático y parasimpático para el intestino grueso y intestino delgado. En el intestino delgado, ¿qué hace el simpático? Disminuye la motilidad y disminuye la secreción, produciendo vasoconstricción. Entonces, uso en farmacología medicamentos que tengan una acción simpática, sí, algunos antiespasmódicos. ¿Sí? Ustedes toman para calmarles el dolor Viadil, toman espasmodiazol, que tienen esa acción simpática. ¿Estamos? Entonces, con esa acción simpática, yo puedo manejar a estos pacientes, porque el simpático, repito, si conozco, dice menos motilidad y menos secreción. A lo contrario, cuando hay una infección intestinal, ¿qué tiene? Tienen más motilidad, ¿no? Y más secreción. Y tienen una activación parasimpática. Hay más motilidad, hay dilatación de esfínteres, ¿sí? Y hay más secreción. ¿Cuáles van a ser los trabajos que van a buscar para la siguiente clase? Comparación entre megacolon por Chagas y megacolon por Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung. Voy a hacer una comparación entre megacolon producido por Chagas y la enfermedad de Hirschsprung. Otra alteración para mencionar, voy a averiguar colitis ulcerativa. Voy a mencionar la enfermedad de Crohn. Voy a describir adherencias intestinales y vamos a ver qué es el vólvulo sigmoideo. Entonces voy a hacer comparación de megacolon de causa chagásica, que es la que es producida por Hirschsprung, qué es la colitis ulcerativa, qué es la enfermedad de Crohn, qué son las adherencias intestinales
¿Y qué es el pólvulo sigmoide? Cero. ¿Estamos? Ya saben, de 3 a 6 líneas, porque es un testamento, estamos haciendo un trabajo muy largo. Así de sencillo. Chao.